Ahora mismo, mientras escuchas esto, el universo se está muriendo. No de forma dramática, no con una explosión visible, sino de la forma más silenciosa, más paciente y más inevitable que puedas imaginar. Cada segundo que pasa, cada latido de tu corazón, cada fotón de luz que viaja por el espacio, acerca al universo un paso más hacia su final. Y lo que hace que este final sea verdaderamente perturbador no es que ocurra, es que no hay nada que nadie pueda hacer para evitarlo. Ninguna tecnología, ninguna civilización, ninguna inteligencia por muy avanzada que sea. Las leyes de la física están escritas de forma que el universo tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha es tan lejana que resulta imposible de visualizar, pero es real y es inevitable. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a recorrer cada etapa del fin del universo en orden cronológico, desde lo que ocurrirá en millones de años hasta lo que ocurrirá en escalas de tiempo tan enormes, que los números dejan de tener significado para el cerebro humano. Y hay un momento concreto en esta historia, cuando lleguemos a hablar de la era de la evaporación de los agujeros negros, en que te vas a replantear todo lo que creías saber sobre la permanencia de las cosas. Para entender cómo termina el universo, primero necesitas entender por qué termina. Y la razón se llama entropía. La entropía es uno de los conceptos más profundos y más malinterpretados de toda la física. En términos simples, es la tendencia de cualquier sistema a evolucionar desde el orden hacia el desorden, desde lo organizado hacia lo caótico, desde lo útil hacia lo inútil. Y está gobernada por la segunda ley de la termodinámica, una de las leyes más absolutas y más inviolables de toda la física. Piénsalo así. Si dejas una taza de café caliente en una habitación fría, el café se enfría. El calor fluye del café al aire de la habitación. Nunca al revés. Nunca el aire frío cede calor espontáneamente al café caliente. Eso es la entropía en acción. El calor, que es una forma de energía organizada, se dispersa hacia el entorno hasta que todo está a la misma temperatura, hasta que no hay diferencia, hasta que no hay gradiente, hasta que no hay nada útil que hacer con esa energía. Ahora aplica ese mismo principio al universo entero. El universo nació del Big Bang, en un estado de entropía extraordinariamente baja, todo concentrado en un punto, toda la energía organizada, toda la materia comprimida. Desde ese momento, la entropía no ha parado de aumentar. Las estrellas queman su combustible y dispersan energía al espacio, es menor que numeral cero. 2,5 numeral es mayor que. Las galaxias se expanden y se alejan unas de otras. La energía se dispersa, se diluye, se hace cada vez menos útil. Y en algún punto del futuro infinitamente lejano, toda la energía del universo estará tan dispersa, tan uniformemente distribuida, que no habrá ningún gradiente posible, ninguna diferencia de temperatura, ninguna reacción química posible, ningún proceso físico que pueda ocurrir. Los físicos llaman a ese estado la muerte térmica del universo, o el gran frío, y es el destino final al que la segunda ley de la termodinámica condena a todo lo que existe. Pero ese final está incomprensiblemente lejos. Antes de llegar ahí, el universo pasará por etapas que son, cada una por sí misma, más dramáticas y más desoladoras de lo que cualquier mente humana puede imaginar fácilmente. Empecemos por lo más cercano, lo que ocurrirá en una escala de tiempo que, aunque enorme, todavía podemos intentar visualizar. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo. Cuando eso ocurra, el núcleo comenzará a colapsar bajo su propio peso mientras las capas exteriores se expanden. El Sol se convertirá en una gigante roja. Su diámetro crecerá hasta engullir las órbitas de Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra.
La temperatura en la superficie terrestre, si la Tierra sigue existiendo, alcanzará miles de grados. Los océanos se evaporarán. La atmósfera se dispersará al espacio. La roca misma se fundirá y se vaporizará. Lo que quede de la Tierra será una roca fundida orbitando los restos de lo que fue nuestro Sol. Después de esa fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas exteriores, formando una nebulosa planetaria, una nube brillante de gas expandiéndose lentamente, y en el centro quedará el núcleo comprimido, una enana blanca, un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol, increíblemente denso, increíblemente caliente al principio, y luego, durante miles de millones de años, enfriándose lentamente en la oscuridad del espacio. Lo que nadie te dice cuando hablan del fin del Sol es que este proceso no es una excepción, es la regla. La inmensa mayoría de las estrellas del universo seguirán exactamente este camino. Nacen de nubes de gas, queman su combustible nuclear, se expanden, se contraen y mueren como enanas blancas que se enfrían durante eones, hasta convertirse en objetos que los astrónomos llaman enanas negras, bolas de carbono cristalizado completamente frías y oscuras, flotando en el vacío del espacio. Las estrellas más masivas tienen un final más dramático. Cuando agotan su combustible, colapsan bajo su propia gravedad en una fracción de segundo, y luego rebotan en una explosión de supernova, es menor que numeral 0. 2,5 numeral es mayor que liberando más energía en ese instante que el Sol en toda su vida. Lo que queda después puede ser una estrella de neutrones, un objeto del tamaño de una ciudad, pero con más masa que el Sol, donde la materia está tan comprimida que los electrones y los protones se fusionan en neutrones. O puede ser algo todavía más extremo, un agujero negro. Pero en unos minutos llegaremos a los agujeros negros. Y lo que les ocurre a ellos en el largo plazo es quizás la parte más perturbadora de toda esta historia. En unos 100 billones de años, 100 veces el tiempo que lleva existiendo el universo hasta ahora, la última estrella del universo se apagará. No habrá más formación estelar. Las nubes de gas que alimentan el nacimiento de nuevas estrellas se habrán agotado. La materia que quedará será principalmente enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones, agujeros negros y gas interestelar demasiado difuso para colapsar en nuevas estrellas. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada. Un universo sin estrellas, sin luz, sin calor visible, solo objetos fríos y oscuros derivando en la oscuridad de un espacio cada vez más vacío. Si en ese momento existiera alguna forma de vida, alguna civilización que hubiera sobrevivido 100 billones de años, lo cual es casi inconcebible pero no imposible en teoría, viviría en un universo donde el cielo nocturno estaría completamente negro, sin estrellas visibles, sin galaxias brillantes, solo oscuridad. El universo que conocemos, con sus miles de millones de galaxias y sus miles de millones de estrellas, sería un recuerdo tan antiguo que ningún registro podría haberlo preservado. Si esto te está dejando con la cabeza dando vueltas, suscríbete ahora al canal, porque cada semana exploramos los rincones más extremos y más perturbadores del cosmos. Y lo que viene a continuación en este video es todavía más difícil de asimilar. Porque después de la era degenerada viene algo que los físicos llaman la era de los agujeros negros. En escalas de tiempo de 10 elevado a 40 años, un número tan grande que escribirlo llevaría más espacio del que ocupa este guión, incluso las enanas blancas y las estrellas de neutrones podrían desintegrarse. Hay una predicción teórica, todavía no confirmada experimentalmente, de que los protones, las partículas que forman los núcleos de todos los átomos, son inestables.
que en escalas de tiempo suficientemente largas se desintegran espontáneamente en partículas más ligeras. Si eso es cierto, toda la materia ordinaria del universo, cada átomo de cada elemento, se desintegrará eventualmente. Los átomos de carbono de tu cuerpo, el hierro en el núcleo de la Tierra, el silicio en las rocas, todo se convertirá en radiación y partículas subatómicas en escalas de tiempo inimaginables. Lo que quedaría entonces serían solo los agujeros negros. Las estructuras más masivas y más resistentes del universo, capaces de sobrevivir mucho más tiempo que cualquier otra forma de materia. El universo en esa era sería un lugar de oscuridad casi absoluta, punteado por agujeros negros de diferentes masas, derivando lentamente en un espacio que sigue expandiéndose. Y aquí viene la parte que más me impresiona de toda esta historia. La parte que el físico Stephen Hawking predijo en 1974 y que cambió para siempre nuestra comprensión de los agujeros negros. Los agujeros negros no son eternos. Hawking demostró teóricamente que los agujeros negros emiten radiación, no de forma dramática, no en explosiones visibles, sino de la forma más sutil y más paciente imaginable. Por efectos cuánticos en el horizonte de eventos, la frontera más allá de la cual nada puede escapar, los agujeros negros pierden masa lentamente, muy lentamente. Tan lentamente que un agujero negro de la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años en evaporarse completamente. Y un agujero negro supermasivo como el del centro de nuestra galaxia, con una masa de 4 millones de soles, tardaría 10 elevado a 100 años. 10 elevado a 100 años. Un número que los matemáticos llaman un googol, un 1 seguido de 100 ceros. Para comparar, el universo tiene actualmente unos 13.800 millones de años. Eso es aproximadamente 10 elevado a 10 años. El tiempo de evaporación de un agujero negro supermasivo es 10 elevado a 100 años. 90 órdenes de magnitud más largo que la edad actual del universo. Y cuando el último agujero negro del universo se evapore, cuando esa radiación de Hawking final se disipe en el espacio, no quedará nada. Absolutamente nada. Ninguna partícula masiva. Ninguna estructura. Solo fotones de energía extraordinariamente baja y partículas sin masa dispersas en un espacio infinito y oscuro que sigue expandiéndose para siempre. Ese es el gran frío, la muerte térmica del universo, un estado de entropía máxima, en el que nada puede ocurrir nunca más, en el que no hay diferencias de temperatura que explotar, no hay gradientes energéticos, no hay reacciones posibles, no hay tiempo que medir porque no hay procesos que lo marquen. Pero hay algo que los físicos debaten todavía. Una posibilidad tan extraña que resulta difícil de tomar en serio y al mismo tiempo imposible de descartar completamente. En ese universo de entropía máxima, en ese océano infinito de partículas dispersas y frías, las fluctuaciones cuánticas siguen ocurriendo. Siempre, incluso en el vacío más perfecto. Y en escalas de tiempo infinitamente largas, una fluctuación cuántica suficientemente grande podría, en teoría, crear espontáneamente una región de baja entropía, un nuevo estado ordenado surgiendo del caos, un nuevo Big Bang, un nuevo universo. El tiempo necesario para que eso ocurra, por pura probabilidad estadística, es un número tan inimaginablemente grande, que hace que 10 elevado a 100 parezca un instante. Pero en un universo sin fin temporal, en un universo que existe para siempre aunque vacío y frío, incluso lo improbable ocurre eventualmente. Es posible, solo posible, que el universo sea cíclico en escalas de tiempo que no tienen nombre en ningún idioma humano, que el final de un universo sea el inicio silencioso e inconsciente del siguiente, que lo que llamamos Big Bang
no fuera el principio de todo, sino simplemente el último en una serie infinita de comienzos y finales que ninguna mente podría haber observado ni recordado. No lo sabemos. Y esa es quizás la conclusión más honesta a la que la física puede llegar. Lo que sí sabemos es esto. El universo que conocemos, con sus galaxias y sus estrellas y sus planetas y su vida, es una fase, una etapa transitoria en una historia infinitamente más larga. Somos criaturas de un momento cósmico extraordinariamente especial, el único en el que las condiciones permiten la existencia de estructuras complejas, de vida, de conciencia. Antes de nosotros no había nadie para observar. Después de nosotros no habrá nadie para recordar. Estamos en el único momento del universo en que el universo puede mirarse a sí mismo, en que puede preguntarse por qué existe, en que puede sentir asombro ante su propia enormidad. Y ese momento, comparado con la escala total de lo que viene después, es más breve que un parpadeo, más corto que el instante más pequeño que puedas imaginar. Pero es el único momento que tenemos. Y eso, de alguna forma que la física no puede explicar, pero que cualquier ser humano puede sentir, lo hace infinitamente valioso.